Entonces vamos a culminar renal con la regulación ácido-base y pasamos luego a los eritrocitos. Luego de ahí vamos a terminar la siguiente semana con leucocitos y finalmente la subsiguiente de la semana estarán dando su segundo examen, ¿ya? Práctico. Entonces, cuando hablamos nosotros de estados de acidosis o alcalosis, que es lo mismo, nos estamos refiriendo a una alta concentración de hidrogeniones, que son radicales libres, producto de las rutas metabólicas intracelulares, o bien a la disminución de estas. ¿Ya? Entonces, el desequilibrio de estos dos, de iones hidrógeno y de bicarbonato, nos van a dar los estados de acidosis y de alcalosis. Entonces, por ejemplo, en un cuadro acidótico, entonces estarán elevados demasiadas concentraciones de hidrogeniones y el bicarbonato estará bajo. Y al revés, cuando estamos hablando de una alcalosis, el bicarbonato está demasiado alto y la concentración de hidrogeniones está muy baja, ¿ya? La regulación de estos dos permite, en este caso el sistema renal, permite compensar. Recuerden, hemos visto las heces intercalares de tipo A y de tipo B hacen y regulan esta concentración. Entonces, múltiples situaciones pueden llevar a esto. Estamos hablando de casos patológicos, porque fisiológicamente el sistema renal en realidad tiene tres sistemas que controlan los estados de acidez, pero patológicamente hablando, dependiendo un caso metabólico respiratorio sea, en ambos cuadros pueden llevar a la mortalidad de un paciente, ¿ya? Un paciente, por ejemplo, con una hipoxemia por una neumonía muy severa, que esté con una clínica de insuficiencia respiratoria o de estrés severo respiratorio. Al examen físico ustedes van a poder ver si, por ejemplo, una cianosis peribucal, cianosis ungueal en los lechos ungueales. En el examen físico en el abdomen van a ver tirajes costales con aleteos nasales. A la auscultación van a ver crépitos, pacientes saturando 60, 65, con una taquipnea muy severa. Entonces, una neumonía moderada severa. Este paciente tiene la concentración parcial de oxígeno muy bajo en el organismo y esto hace que se aumente la concentración parcial de CO2, porque aquí los procesos de ventilación están alterados. Al alterarse esto por ese proceso neumónico, por la infección, se aumenta la concentración aumentada de CO2, lo que a su vez permite el aumento de la concentración de hidrogeniones, llevando a mi paciente a una acidosis respiratoria. Ahora, esta acidosis bien puede llevar a la mortalidad de mi paciente cuando los valores descienden, o a su vez una alcalosis puede llevar también al desenlace fatal. Entonces, no son compatibles con la vida. El promedio va de 7.35 a 7.45, estamos hablando plasmático, ¿verdad? Plasmático, porque en este caso la acidosis y la alcalosis, es decir, el pH corporal, estamos hablando, cambia de acuerdo a cada concentración, ¿no? Es diferente, por ejemplo, en el sistema plasmático arterial, es diferente en las venas, es diferente en diferentes líquidos, por ejemplo, en la orina, por ejemplo, es ácida, es normal, en el pH gástrico, por ejemplo, también tiene que ser ácido, y así podemos hablar uno por uno de los compartimientos intersticiales de diferentes partes del cuerpo. Pero plasmáticamente, refiriéndonos a el equilibrio ácido-básico se tiene que mantener en estas concentraciones, ¿ya? Vamos a comenzar, por tanto, con los conceptos básicos que ustedes tienen que entenderlas. Entonces, decíamos, por tanto, que la concentración alta de hidrogeniones está regulada de manera muy precisa justamente por estos datos o porque pueden llevar a la mortalidad de mi paciente, ¿ya? Está dado y equilibrado de una manera muy precisa, de un modo que esta concentración de hidrogeniones en los líquidos, en todos los compartimientos, debe mantenerse a tasas muy bajas, demasiado bajas. Si yo quiero comparar, por ejemplo, con algunos iones, y vamos a hacer la diferencia. Por ejemplo, si yo comparo la concentración de sodio, recuerden, promedio tiene un 142 miliequivalentes por litro. La concentración de hidrogeniones aquí es demasiado menor, es decir, fíjense, 3 millones de veces superior es esta concentración en relación con un pH normal que es de 7.35-42. Es decir, la medida, si yo quiero hablar en miliequivalentes, sería de 0.00004 miliequivalentes por litro. Fíjense, esta concentración es tan baja en el cuerpo que yo no lo voy a medir con esta concentración porque es demasiado baja, ¿verdad? Entonces, fíjense la comparación y así podemos nosotros ir comparando con solutos diferentes.
hablando de la concentración de hidrogeniones. Por ahí dense de cuenta que la concentración plasmática de hidrogeniones debe mantenerse muy preciso y a niveles demasiado bajos, ¿ya? Ahora, vamos a hablar de los conceptos de acidosis y bases, que es lo mismo. Por ejemplo, vamos a nombrar que un hidrógeno es un protón libre de un átomo de hidrógeno. ¿Ya? Por ejemplo, tenemos aquí el cloruro de hidrógeno. Esta se separa de su cloruro y se va a formar un radical libre, un hidrógeno libre. Entonces, cuando se libera de su átomo o de su hidrógeno o de su compuesto, cuando está solo, entonces va a ser un libre, un ion hidrógeno libre, ¿ya? Entonces, los hidrogeniones, por si acaso, forman parte de diferentes sustancias en el cuerpo. Por ejemplo, el bicarbonato está formado por ello, ¿ya? Y así podemos ir hablando uno por uno. Las bases, por el otro lado, va a ser un ion o una molécula que puede aceptar este ion hidrógeno libre. Por ejemplo, aquí tenemos el bicarbonato. Aquí tenemos, por ejemplo, los sulfatos. Entonces, una base es aquella solución, es el compuesto que bien puede aceptar un hidrógeno libre liberado. En cambio, un hidrógeno liberado va a ser aquel donador y aquel receptor, donador o aceptador, ¿no? Entonces, una base necesita de un hidrógeno para estabilizar, por ejemplo, un medio acidótico. Entonces, va a requerir la concentración, en cambio, ya tiene demasiado, por eso lo va a liberar. Entonces, una base típica, cuando yo hablo, en este caso, de alcalosis y acidosis, me refiero a eso, ¿ya? Una alcalosis es una extracción excesiva de restos radicales libres o de hidrogeniones libres de todos los líquidos orgánicos. ¿Qué quiere decir? Que en una alcalosis hay poca concentración de hidrogeniones. Si hemos visto 0.004 miliequivalentes por litro, seguramente está más bajo de eso un cuadro alcalótico, un cuadro de alcalosis. En estos casos requiere alta concentración de hidrogeniones para volver otra vez a un pH normal. Entonces, en resumen, una alcalosis es la deficiencia de radicales libres. En cambio, una acidosis es cuando ya hay también demasiados hidrogeniones, es demasiado ya también los radicales libres o los hidrogeniones libres en ese medio, ¿ya? Entonces, es la adición excesiva, si ustedes lo quieren llamar, una alta de concentración de hidrogeniones. De ahí nosotros vamos a ver a los ácidos fuertes y a los débiles, lo mismo con las bases, ¿ya? Por ejemplo, ¿de qué depende? De la disociación de sus hidrogeniones, ¿ya? Por ejemplo, aquí un ácido fuerte va a ser aquel que se libera rápidamente, se puede liberar rápidamente de su concentración, de su solución. Entonces, fíjense que un hidrógeno libre se puede rápidamente disociar de un cloruro de hidrógeno, se puede liberar rápido. Ese es un ácido fuerte, se denomina así. En cambio, los ácidos débiles van a ser los que liberan lentamente a los hidrógenos libres, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos el caso, en este caso, del bicarbonato o del ácido carbónico, que es lo mismo. Es débil, es un ácido carbónico, libera lentamente su concentración de hidrogeniones. En cambio, los fuertes lo liberan rápidamente. Una base fuerte es aquel que agarra ese hidrógeno libre y forma, por ejemplo, aquí un hidroxilo. Se une rápidamente, reacciona rápidamente. Está por ahí, se une rapidito. Esa es una base fuerte, es decir, que lo acepta rápidamente. Una base débil va a ser aquel que se une, pero de manera lenta, de manera débil. De ahí que viene el concepto base débil, ¿ya? Entonces, estos conceptos, sobre todo para la parte teórica, ¿ya? Para entender los procesos patológicos, no necesito saber tanto esto. Lo que me interesa es las compensaciones que van a tener y las repercusiones que pueden llegar a tener, ¿no? Pero aquí estamos viendo conceptos, la parte teórica, eso es lo que importa aquí, el fundamento básico, porque a partir de esto ustedes pueden entender la acidosis o alcalosis y la interpretación en una gasometría. Si no dominan estos conceptos, muy difícil se les va a hacer dominar o interpretar una gasometría o hacer una lectura del mismo, ¿ya? Entonces, esta concentración de hidrogeniones habíamos dicho que tiene esta equivalencia, en miliequivalentes. Por tanto, yo lo que tengo que hacer es convertir a una medición más diminuta,
que son los nanoequivalentes. En los nanoequivalentes yo voy a ver en promedio de 3 a 5 nanoequivalentes, ¿ya? Máximo 10, pero puede haber situaciones en que incluso llegue a 160, ¿ya? Ahora, de todos modos, esto sigue siendo alto para nanoequivalentes. Estas nanoequivalentes es una medición demasiado baja y casi no la medimos en estas medidas. Entonces, lo que se hace es tener otro algoritmo para referirnos a eso. Entonces, usamos otro algoritmo. Este es el algoritmo, ¿ya? Este es el que nos vamos a usar como base para referirnos a la concentración de hidrogeniones, ¿ya? pH, ese es el logaritmo 1 sobre la concentración de hidrogeniones. En otras palabras, lo convierto aquí, logaritmo negativo de la concentración de hidrogeniones. Ese es el pH. La alta concentración o el logaritmo negativo de la concentración de hidrogeniones es el pH. Entonces, un pH es la cantidad alta o baja de concentraciones de hidrógeno, si quieren llamarlo así, ¿ya? Tomando en cuenta siempre los radicales libres, los hidrogeniones. Ese es un pH, ¿ya? Ahora, yo voy a convertir, pues, como yo ya tengo la fórmula, convierto aquí, ¿ya? Entonces aquí simplemente estoy haciendo la fórmula. Este 1 se mantiene, la concentración de hidrogeniones, recuerden que es 40 nanoequivalentes, porque hemos visto que era de 3 a 5. Estamos poniendo aquí un ejemplo, un término medio de 40 nanoequivalentes, que equivaldría a lo que ya sabemos, que son los 0.04 miliequivalentes por litro. Y como era negativo, hacemos la fórmula, todo esto, y en resumen, una vez sacado toda la ecuación, nos sale un pH de 7.4, ¿ya? Ese es un pH normal. Este pH de 7.4 es esta equivalencia de 0.004 en este caso equivalentes por litro, o en nanoequivalentes sería de 40, ¿verdad? Entonces, como no usamos estas dos mediciones comúnmente, entonces para referirnos a la concentración alta o baja de hidrogeniones, entonces usamos este algoritmo y tomamos el término de pH, ¿ya? pH. Por tanto, una vez sacado la fórmula, nosotros podemos decir, cuando un pH está bajo, quiere decir que hay una alta concentración de hidrogeniones, es decir, se desvía hacia la izquierda, ¿no? A ver, pongamos derecha-izquierda, perdón, derecha, hacia la derecha se desvía, ¿ya? Entonces, va hacia abajo, si queremos, así. Si era un promedio 7,4, será 6, 5, 4, 3. Todo lo que es hacia abajo es una alta concentración de hidrogeniones. Y hemos dicho que la alta concentración de hidrogeniones es una acidosis. Y un pH alto, pues, indica una baja concentración de hidrogeniones. En este caso está desviado a la izquierda, ¿verdad? Entonces, quiere decir, por encima de 7,4, pues. Entonces, pongan ustedes 7,5, 7,6, 7,8, 9, 10. Es decir, la escala sube. La escala sube, es decir, baja la concentración de hidrogeniones, entonces nos estamos refiriendo a una alcalosis. Un pH bajo, acidosis. Un pH alto, alcalosis, ¿ya? Ahora, esto es en las arterias, 7.4. En las venas y en algunos líquidos libres, en la mayoría de hecho, de los líquidos intersticiales, el pH es 7.35. ¿Ya? Ahora, como yo ya tengo que hacer la relación entre plasma, y el plasma está tanto en las venas como en las arterias, entonces saco un promedio. Entonces, un pH normal, con lo cual nosotros nos mantenemos vivos, tiene que estar entre 7.35 hasta 7.45. ¿Ya? Ese es el pH normal. Cuando sube o cuando baja, entonces ponemos en riesgo la vida de un paciente. Doctor, ¿hay margen de error o no puede haber? Hay margen de error, lo vamos a ver. ¿Sí o no? Sí, es para un pacientito, pero ya he dicho que ¿Su margen de error es grande o es pequeño? Sí, tal vez cualquier cosita. Ya, seguiremos. Una vez que yo ya sé, por tanto, las concentraciones, esto ya hemos dicho, ¿verdad? Esto es lo mismo que hemos mencionado, debajo de 7,4 acidosis, arriba de 7,4 alcalosis, ¿no?
Ahora, los diferentes compartimientos, los pHs cambian. En la sangre arterial ya sabemos, en la sangre venosa ya sabemos, en los líquidos intersticiales también ya sabemos. Ahora fíjense en el compartimento intracelular, ¿cuánto es el pH normal? De 6 a 7.4. Este es un pH normal, pero intracelularmente hablando. Porque aquí, fíjense, aquí es más acidótico. Porque la concentración de hidrogeniones primero ¿a dónde se libera? Al compartimiento pues, celular, es decir, al citosol se libera. Por ejemplo, estamos viendo en la mitocondria. La mitocondria es la mayoría, o en este caso la organela, donde hay la mayoría de todas las reacciones bioquímicas. Allí se da. Entonces, por ejemplo, la cadena respiratoria, ahí se da. El ciclo de Krebs, la beta-oxidación. Entonces, muchos procesos se dan aquí. Entonces, esto quiere decir, por tanto, que cuando hay una maquinaria enzimática ahí o metabólica, ya sea de anabolismo o de catabolismo, así se forma ATP, pero también a medida que está formando ATP, también desecha sustratos que no le sirven, como es el caso de los radicales libres. Entonces, estos se liberan, lo primero, al siguiente compartimiento, que sería, en este caso, el citosol. Por eso, en el compartimento intracelular, la concentración de hidrogeniones es más alta. Por eso vemos un pH de 6 a 7.4. En la orina es mucho menor aún, es de 4.5 hasta 8, puede variar, dependiendo, en este caso, de la cantidad de ingerida y de la alta concentración o baja concentración de hidrogeniones en el sistema corporal. Ustedes bien han recordado, como hemos visto en las absorciones renales, que prácticamente desde el túbulo contorneado proximal hasta el túbulo colector medular hay una secreción de hidrogeniones continuamente, ¿verdad? Por tanto, la orina que baja desde allí hasta llegar hasta la uretra que se libere tiene una concentración más alta de hidrogeniones, quiere decir que es una orina ácida. Este tiene un papel importante. Imagínense que puede haber una E. coli o un germen, una bacteria, gram positiva o gram negativa, que pueda llegar a invadir las vías urinarias. Entonces, un pH ácido inhabilita eso, es decir, protege. Es un pH ácido, la mayoría de estos, de las bacterias no sobreviven a un medio ácido y por tanto son destruidos antes de producir una infección, ¿verdad? Sin embargo, las E. coli, por ejemplo, producen la mayoría de estos porque vencen la barrera. Entonces ya vamos a ver la particularidad aquí del germen, pero el pH ácido de la orina nos protege de infecciones recurrentes a nivel del fluido urinario. En la cámara gástrica, aquí fíjense cómo es el pH, 0.8, es demasiado alta la concentración de hidrogeniones. Aquí recuerden, aquí hay el factor intrínseco liberado por las células parietales y se forma un ácido clorhídrico. Entonces, como se libera y se forma, este ácido clorhídrico está sobre todo guiado por la concentración alta de hidrogeniones, es decir, es ácido, tiene que ser así, porque recuerden que cualquier alimento ingerido al llegar hasta ahí debe ser catalizado, degradado, hasta que forme y pase a la primera porción del duodeno para poder absorberse rápidamente. Pero es allí donde se da básicamente la catálisis inicial, tiene que ser demasiado ácido para poder destruir todos los componentes y cuando lleguen ya al intestino delgado se pueda absorber poco a poco, ¿no? Entonces, dado su importancia, tiene que ser un pH demasiado ácido. Ahora, cuando hay alteraciones o variaciones de estos pH, nosotros tenemos tres sistemas de protección. ¿Ya? Primero, va a haber los sistemas de amortiguador plasmáticos o de líquidos orgánicos, plasmáticos. Cuando estos sistemas de amortiguador, también llamado tampón o buffer, son sobrepasados, viene el segundo sistema, que es el centro respiratorio. El centro respiratorio regula el pH. Ahora, cuando el centro respiratorio es sobrepasado, entonces los riñones empiezan a jugar papel importante. Estos filtran el plasma rápidamente. Por tanto, el sistema renal es el más efectivo para normalizar el pH. Es el más efectivo de los tres. Además, lo hace demasiado rápido, porque recuerden que aquí hay un proceso de filtración de 180 litros. Entonces, rápidamente puede desechar la alta concentración de hidrogeniones, así como de bicarbonato cuando hay alteraciones, ¿verdad? Entonces, este es, por tanto, el que nos vamos a referir sobre todo. Partamos
Los amortiguadores plasmáticos nos vamos a referir a tres importantes, ¿ya? Partiendo desde el bicarbonato. En el centro respiratorio, la exhalación regula la concentración de CO2. Al exhalar CO2 estamos disminuyendo la concentración de hidrogenio, ya lo vamos a ver por qué. Y en los riñones, en las células intercaladas de tipo A y de tipo B, al secretar o al absorber en la parte de los túbulos contorneados distales hasta los túbulos colectores medulares, entonces vemos aquí la depuración y la regulación del pH, ¿ya? Entonces, tres componentes que la vamos a estudiar. Primero hay que definir el concepto. Un amortiguador va a ser cualquier sustancia capaz de unirse de manera reversible a los hidrogeniones libres, ¿ya? Es decir, como su nombre lo dice, lo amortigua. Si tenía yo una alta concentración de pH, es decir, un cuadro acidótico, viene un amortiguador, se une a ella y estabiliza el pH, ¿ya? Eso es lo que hace, amortigua. Obviamente esto es por reacciones bioquímicas, ¿verdad? Aquí va a haber una combinación, ya sea, en este caso sobre todo por enlaces débiles o fuertes, pero de manera reversible por si acaso, ¿ya? De manera reversible, porque puede convertirse ya también, si es una irreversible, en un medio alcalótico, sino que tiene que ser controlado y por eso tiene que ser de manera reversible. Es decir, se tiene que, o puede llegar a disociarse otra vez, depende de eso. Esto es lo mismo ya que hemos hablado. Ya. Generalmente o diariamente nosotros tenemos una producción de la tasa metabólica de unos 80 miliequivalentes de hidrogeniones, ¿ya? Esta es una concentración diariamente a nivel celular. Y recuerden, para la concentración de los miliequivalentes teníamos apenas de 0.004 miliequivalentes, ¿verdad? Ahora fíjense, esta concentración tiene que ser convertida a esta cantidad de aquí, aquí tiene que pasar. ¿Cómo lo hace? Usando los amortiguadores, continuamente. No necesitamos usar nosotros, por ejemplo, un sistema renal más que el otro. Lo que hace primero es actuar los plasmáticos, luego el respiratorio y finalmente renal. Entonces, diariamente nosotros tenemos una alta concentración de medios orgánicos ácidos que podrían convertirla en una acidosis metabólica o respiratoria. Sin embargo, como tenemos los plasmáticos, estos regulan rápidamente y la convierten a un promedio normal y de este modo es posible la vida. Aquí tenemos, por ejemplo, cuando se unen, y vamos a hablar aquí del bicarbonato. El bicarbonato es el primer amortiguador, tampón o buffer por excelencia. Uno de los mejores es, ¿ya? Básicamente, este bicarbonato tiene dos componentes. Un ácido débil, que es, en este caso, el ácido carbónico, y luego, cuando se agrega a ella una sal, que es la bicarbonata, un sal bicarbonato forma este compuesto, ¿ya? Es decir, es el bicarbonato pero con sal, con el sodio. Ese es. Entonces, la unión de estos dos es el bicarbonato propiamente dicho. Y como verán ustedes, tiene en su estructura radicales libres de hidrógeno. Tiene hidrógeno, ¿verdad? Entonces, esta, por tanto, se tiene que unir de manera reversible. Reversible. Pasa. ¿Puedo hablar? Dime, ¿cómo lo apunta bien? No copiar eso. El informe. Peca. No Tengo puedo que acordarme de todo. acá, le han sacado las imágenes, están en casa. Más logaritmo de sal Sí, por favor, porque ellos ya tienen las imágenes y nos pueden descargar algo eso, ¿ya? Ahora, si te dicen que no, entonces esperemos mañana, ¿ya? En la tarde voy a estar, pero ni bien lo tengas el informe, ya me puedo estar enviando, sobre todo, el informe, ya luego llegando allá lo vemos las imágenes. En un CD más te van a entregar, si acaso eso lo vas a pedir ya, pues que te traigan un CD más para ver en la computadora. Ya, listo. Ya veo. Ahora, esta ecuación, la ecuación de Henderson-Hasselbalch,
Es una medición importante para poder calcular el pH de una solución en relación a dos cosas. ¿Ya? Este es muy importante para entender cómo es que como un ácido, por ejemplo, una concentración de CO2 puede influir en el pH. Entonces, esta ecuación utiliza presión parcial de concentración de CO2. ¿Por qué decimos presión parcial? Porque nos estamos refiriendo a la presión de un determinado órgano. Por ejemplo, en los pulmones, la concentración parcial de CO2 es diferente al del plasmático o de las venas, es diferente. En la sangre arterial, la concentración parcial de CO2 es diferente, también en los pulmones es diferente. Entonces, por eso nos referimos a presiones parciales y no decimos presiones generales, porque varía de sitio a sitio las presiones. Entonces, este mide el bicarbonato y mide también la concentración parcial de CO2 y tiene este algoritmo, ¿no? Un pH es igual al pK más el logaritmo de la concentración A sobre la concentración AH que estamos viendo aquí. Lo vamos a reemplazar estos valores, ¿ya? En otras palabras, de esta ecuación de Henderson-Hasselbalch nosotros podemos ver que una alta concentración de bicarbonato me puede llevar a que el pH se eleve. Es decir, a mayor concentración de bicarbonato, el pH empieza a subir. Es decir, si estaba 7,4, 7,6, 7,8, 7,9. Por tanto, ¿qué podemos decir? Que se está desarrollando una alcalosis. Entonces, a mayor concentración de bicarbonato es una alcalosis. Por eso decimos que la alcalosis es la alta concentración de bicarbonato y en su defecto tiene menor concentración de hidrogeniones. El equilibrio de bicarbonato y de hidrogeniones nos da un pH estable. Entonces, cualquier desequilibrio de ambos, sea de bicarbonato o de hidrogeniones, entonces nos lleva a un cuadro de acidosis o bien a un cuadro de alcalosis. En este caso, la ecuación esta nos muestra que la alta concentración de bicarbonato nos va a llevar a una alcalosis. A eso nos lleva, ¿ya? Y por el contrario, cuando hay un aumento de la concentración parcial de CO2, hace que el pH baje. Es una acidosis. Por eso es que podemos decir que en cualquier caso de neumonía, donde la presión parcial de CO2 se eleva porque se acumula en el cuerpo, no puede ventilar, no puede exhalar este paciente porque los alveolos están llenos de pus de secreciones y se queda el CO2 a nivel plasmático, se eleva tanto que el pH empieza a bajar. Es decir, se convierte en una acidosis. Entonces, esa es la relación. Cualquier aumento de la concentración parcial de CO2 es una acidosis, por tanto, ¿no? Estos dos conceptos, acuérdense al momento de interpretar una gasometría. Y aquí yo tengo un pK que es básicamente el equilibrio de ambos, ¿ya? Teniendo en cuenta un pH en promedio de 7,4. Aquí, por si acaso, estamos viendo la concentración de bicarbonato y de CO2, cómo puede llegar a influir, ¿ya? Aquí, por ejemplo, tenemos en ambos casos. Aquí tenemos un pH alto y aquí tenemos un pH bajo. Aquí, si hay una alta concentración de iones, o en este caso de CO2, fíjense, el pH baja a este lado, se desvía a este lado, se convierte en una acidosis. Si por el contrario yo tengo una alta cantidad de bicarbonato, se sube el bicarbonato en el cuerpo, lleva a una alcalosis, ¿ya? Entonces, eso nada más es aquí el cuadrito. Entonces, siguiendo, el segundo sistema es el amortiguador del fosfato. ¿Ya? Este no es tan bueno como el bicarbonato. Este sobre todo actúa en los túbulos renales, interviene allí, en los líquidos tubulares, en la parte intracelular también lo hace. Tiene estas concentraciones, en este caso de grupos fosfatos, por ejemplo aquí tenemos un monofosfato y un difosfato, tenemos ambos que van a poder unirse de manera reversible a la alta o baja concentración de hidrogeniones y normalizar otra vez el pH, ¿ya? Manteniendo de todos modos un pH estable o un pK estable de 7,4, ¿ya? Eso es lo que hace. Finalmente tenemos a las proteínas. Las proteínas
regulan también el pH, pero de manera intracelular, lo hacen dentro de las células. No vamos a entrar a cada una de ellas, vamos directamente aquí. ¿Cuál es el importante? Aquí es la hemoglobina. La hemoglobina tiene porción proteica y no proteica en su estructura, y esta proteica permite regular la concentración alta de hidrogeniones al unirse a ella, ¿no? Y de hecho se une también al CO2, y recuerden que a mayor concentración de CO2 el pH empieza a bajar. Entonces de ahí podemos deducir que la hemoglobina, al unirse de manera reversible a la concentración de hidrogeniones, la regula, la amortigua, pero intracelularmente, no es plasmático. El plasmático es el bicarbonato, no hay otro. En los túbulos renales es el fosfato. Intracelularmente es la hemoglobina. Este principio, que es el principio isohídrico, nos indica que debe haber un equilibrio todo el tiempo de la concentración de alta y baja de hidrogeniones. Eso es lo que nos indica, ¿ya? Y como hay mayor, por ejemplo, mayor concentración, si hemos dicho, por ejemplo, 80 miliequivalentes o nanoequivalentes, es alta concentración. Entonces, por tanto, a mayor generación de hidrogeniones, también mayor concentración de bicarbonato, mayor concentración de proteínas, mayor concentración de los grupos fosfato tiene que haber. Porque si no hay estos tres, o baja la cantidad de los tres, entonces va a vencer la concentración de hidrogeniones y vamos a llevar a una acidosis. Entonces, para que se unan a ellas, a medida que se van sintetizando, también el bicarbonato, las proteínas y también el grupo fosfato tienen que empezar a sintetizarse para que ni bien salgan, se unan rápidamente a ella. Y de este modo estabilicen y mantengan un pH todo el tiempo de 7.4 en promedio, ¿ya? Si por alguna razón yo tengo una baja cantidad de proteínas, si por alguna razón yo tengo grupos fosfato deficientes, si por alguna razón yo tengo baja concentración de bicarbonato, entonces la alta concentración de hidrogeniones va a vencer, porque no va a haber quien se una a ellas, y ahí se vence la primera basera. Entonces ahí, ahora, como se ha vencido la primera basera, entonces viene y actúa el sistema respiratorio como segundo tampón. Pero el principio isohídrico eso nada más indica que a medida que se van sintetizando mayor concentración de hidrogeniones diariamente, también diariamente se tiene que mantener la misma concentración de bicarbonato, de proteínas, que es la hemoglobina, y también de los grupos fosfato, ¿ya? Eso es nada más el principio isohídrico. Regulación respiratoria es la segunda línea de defensa. Y esto es fácil de entenderlo. Recuerden, nosotros en un proceso inspiratorio, cuando hay un aumento, es decir, el diafragma, los músculos intercostales, internos, externos, y todos los músculos accesorios empiezan a actuar, entonces producen una contracción en la caja torácica y el diámetro anterior-posterior se aumenta. Es decir, hay una expansibilidad pulmonar normal, los alveolos se llenan de concentración de oxígeno, estamos inspirando, y cuando exhalamos hacemos lo contrario, el diámetro anterior-posterior disminuye y sacamos la alta concentración de CO2 hacia la parte exterior, ¿no? Al eliminar el CO2 excedente, estamos regulando el pH. Recuerden ustedes el principio de Hasselbalch. El principio de Hasselbalch nos decía que a mayor concentración de CO2, acidosis habrá, ¿verdad? El pH cambia a una acidosis. Por tanto, la concentración parcial de CO2 estables en rangos estables nos permite mantener y equilibrar diariamente el pH corporal, porque ustedes todo el tiempo están exhalando, o hay aquí alguien que no exhala, todos exhalamos, por tanto al exhalar están normalizando la concentración de CO2, y al normalizar la concentración de CO2 indirectamente están controlando el pH corporal. Vamos a hablar. Cualquier problema, por tanto, pulmonar que, por ejemplo, que dañe el problema ventilatorio, entonces nosotros vamos a tener una alta concentración de hidrogeniones, ¿ya? Lo que hablábamos, por ejemplo, de un cuadro de acidosis, es decir, de un cuadro de neumonía, por ejemplo. En la neumonía hay un proceso de infección por cualquier bacteria, por ejemplo, el Streptococcus pneumoniae puede invadir las vías aéreas inferiores y producir un proceso inflamatorio. Entonces, los alvéolos se colapsan, se llenan de secreciones, 30-40%, imagínense que toda la base está llena de secreciones por el proceso inflamatorio. Ese porcentaje de la base representa menor perfusión y menor ventilación. Este paciente, de su 100% de su capacidad de sacar el CO2, ha perdido un 20, 30, 40%.
lo que equivale a que plasmáticamente la concentración de CO2 se aumente, se suba. Y pues, por tanto, a mayor concentración de CO2, el pH empieza a bajar, a bajar hacia el lado izquierdo y por tanto se convierte en una acidosis, ¿verdad? Entonces, cualquier problema en la ventilación influye directamente en la concentración parcial de CO2. Así sea infeccioso, así sea, por ejemplo, un proceso degenerativo, un proceso de suparénquima pulmonar, como es el caso de las fibrosis, donde la elasticidad ha disminuido y se ha cambiado por fibroblastos, por ejemplo, y el paciente ya no puede expandir bien. Pacientes con asmáticos, pacientes que tienen, por ejemplo, bronquitis crónicas, pacientes enfisematosos, pacientes que han quedado con secuelas por diferentes patologías, pacientes con silicosis, en fin, todas las patologías pulmonares indirectamente evitan que haya un problema de ventilación o bien de una perfusión, ¿ya? Entonces, cualquiera de los dos afectados va a influir directamente en la concentración parcial de CO2, lo que me va a llevar a una acidosis. Ahora, hay que nombrar lo siguiente. Si yo tengo un paciente con un cuadro de una acidosis, pónganse que hay un cuadro renal, un paciente enfermo renal, va a estar comenzando agudamente con un cuadro renal, entonces aquí las células intercaladas no hacen la función, es decir, no regulan la concentración, entonces se acumulan hidrogeniones y está llevando a mi paciente a una acidosis, pero de tipo metabólico. Entonces, ¿qué hace? La concentración alta de hidrogeniones estimula la ventilación alveolar, ¿no? Cuando un pH empieza a bajar, entonces esta envía señales al centro respiratorio y el centro respiratorio manda a los músculos, ya sea accesorios y principales como es el diafragma, para que la ventilación empiece a aumentar. Si en promedio estaba de 12 a 20 normal, ahora va a ventilar más, es decir, la frecuencia respiratoria elevará 24, 26, 28, 32, 34 y así sucesivamente. ¿Cuál es la función? Es decir, ¿cuál es el propósito? Sacar mayor concentración de CO2. Al sacar mayor concentración de CO2, yo estoy equilibrando la concentración de hidrogeniones y estoy normalizando el pH. Entonces, cualquier aumento de la concentración de hidrogeniones estimula a que haya mayor ventilación, ¿ya? Eso es lo que hace. Por eso en esos paciente diabético, por ejemplo, donde está descompensado, viene por una cetoacidosis, generación de cuerpos cetónicos en exceso que llevan a un acúmulo de hidrogeniones, el paciente está con una cetoacidosis. Ustedes no tienen ninguna patología pulmonar, normal está el paciente, le escultan sus pulmones, están limpios sus pulmones, sanos. Pero este paciente va a estar con una ventilación aumentada, es decir, va a estar con una taquipnea, un patrón clásico conocido como respiración de Kussmaul. ¿Cuál es la función de esto? Eliminar el excedente de CO2 y con esto disminuir la concentración de hidrogeniones. Eso es lo que hace. Entonces, así podemos hablar patología por patología. Cuando está alta la concentración de hidrogeniones en el paciente, cuando vayan a buscarlo o examinen el sistema pulmonar, seguramente estará con taquipnea el paciente. Es un sistema compensador. Fíjense, a mayor concentración de hidrogeniones, mayor ventilación, con esto disminuye el CO2 y con esto se normaliza el pH. ¿Verdad? Este cuadrito nada más, eso es lo que hemos hablado. Cualquier alteración de las funciones pulmonares, tanto en su ventilación, tanto en su perfusión, me va a llevar siempre a una acidosis respiratoria, patológicamente hablando, estoy diciendo. No es lo mismo un paciente con una ansiedad. Por ejemplo, un paciente con una ansiedad, depresión, etcétera, cualquier caso emocional, el paciente, por ejemplo, hiperventila, ¿no? Tiene demasiada ansiedad, emocionalmente activa el centro respiratorio y hay una taquipnea. Este paciente no ha tenido ninguna concentración, ninguna alteración de su pH, pero por la taquipnea, ¿qué está haciendo? Está eliminando ya también demasiado CO2. Al exhalar rápido, al ventilar rápido, la frecuencia respiratoria aumentada, está eliminando demasiado CO2 y la concentración parcial de CO2 indirectamente mantenía el pH. Entonces, si yo hiperventilo un paciente, un avión que está despegando y un paciente que tiene miedo, hiperventila, empieza a tener una ansiedad, hiperventila demasiado, está perdiendo demasiado CO2. Esto me va a llevar a una alcalosis respiratoria, porque a menor caída de CO2, menor también concentración de hidrogeniones. ¿Y qué habíamos dicho que era la menor concentración de hidrogeniones? Es igual a una alcalosis. Por tanto, me lleva a una alcalosis, ¿verdad? Entonces, esto es por si acaso no patológico, es algo fisiológico que vemos,
pero cualquier deterioro patológicamente hablando me va a llevar a una acidosis respiratoria, pero fisiológicamente hablando me va a llevar a una acidosis o alcalosis respiratoria. No es lo mismo por si acaso y no se confunda. Por último, tenemos el sistema renal. Este sistema renal es de los tres el mejor, porque lo hace rápidamente. Entonces, lo que no puede hacer el plasmático y lo que no puede hacer respiratorio, lo hace el sistema renal y lo hace rápido, lo hace en cuestión de horas, porque rápidamente filtra. Recuerden que el flujo es de 625 ml por minuto y eso es una alta, del 22% de gasto cardíaco es alto para ambos lados, entonces va a filtrar rápidamente la alta concentración o va a reabsorber el bicarbonato. De esta manera, restableciendo el pH corporal. Por eso, entre las funciones del sistema renal, habíamos dicho que regula el pH, es el excelente, el que generalmente es el que determina si está mal con el pH. Un paciente enfermo renal, así sus concentraciones de hidrogenio o de amortiguadores plasmáticos estén bien, así su sistema respiratorio esté bien, va a tener una acidosis metabólica. Por eso tiene que ir a dializar, porque si no va a fallecer por una acidosis metabólica. Esto ya lo hemos estudiado. Vamos a ir a un cuadrito para recordarnos. Aquí. Recuerden ustedes que a través de todo, en este caso de todos los segmentos tubulares, hay un proceso de reabsorción y un proceso de secreción de hidrogeniones, ¿verdad? Eso es lo que hemos visto. ¿Cuáles células son encargadas? Las células intercaladas, de tipo A y de tipo B. Eso es lo que hace. Vamos a llegar al resumen directamente. Aquí, ¿ya? Lo que hace el sistema renal. En un cuadro de acidosis, ¿ya? Así sea respiratorio o metabólico, hay una alta concentración de hidrogeniones. Y en un cuadro de alcalosis metabólico-respiratoria hay deficiencia de las mismas y hay una alta concentración de bicarbonato. Entonces, eso ustedes tienen que saberlo de memoria, aunque sea. Una acidosis será igual a, en relación al hidrogeniones, ¿qué será? ¿Alto o bajo? Alto. ¿Y el bicarbonato? Bajo. ¿Y en una alcalosis cómo está la concentración de hidrogeniones? ¿Y bicarbonato? Alto. Entonces, si eso saben, rápidamente van a poder identificar cómo estas concentraciones pueden normalizarse. Por ejemplo, pongámonos, yo tengo un paciente con una alta concentración de CO2. CO2, tiene una alta concentración de CO2. Cuando yo hablo de CO2, es una acidosis de tipo respiratorio, porque de dónde se acumula el CO2, se acumula por el sistema respiratorio. Entonces, el CO2. Entonces, estoy hablando de una acidosis respiratoria. ¿Qué tienen que hacer los riñones en relación a la cantidad de hidrogeniones? ¿Qué tienen que hacer? ¿Tienen que secretar o tienen que reabsorber? Secretar. Entonces, aumenta la secreción de hidrogeniones. ¿Y qué tiene que pasar con el bicarbonato? Tienen que reabsorber. Entonces, aquí las células intercaladas de tipo A hacen esto. Eliminan la concentración alta de hidrogeniones y reabsorben el bicarbonato. Pongámonos el caso al revés. Tengo un pH, presión parcial de CO2 bajo. El que habíamos mencionado es una alcalosis respiratoria. Es una alcalosis respiratoria. El paciente hiperventilado ha perdido demasiada concentración de hidrógeno, de CO2, y estamos hablando de una alcalosis respiratoria. ¿Qué tiene que pasar con la concentración de hidrogeniones? El sistema renal tiene que reabsorber porque se necesita. Entonces, reduce la secreción de hidrogeniones y la reabsorbe. Al decir yo reducir, estoy diciendo que se absorba, por si acaso, es igual a lo mismo, no se confunda. ¿Y qué tiene que pasar con el bicarbonato? Secretar, pues ya tiene demasiado bicarbonato, entonces tiene que secretarla, tiene que eliminarla porque hay mucho ya también. Entonces, de esta manera estás regulando los cuadros de acidosis y los cuadros de alcalosis, ¿ya? Y así podemos hablar nosotros uno por uno. Por ejemplo, aquí estoy hablando de un paciente que tiene una alta concentración de hidrogeniones y baja cantidad de bicarbonato, ¿ya? ¿En qué casos pueden ser? Por ejemplo, pacientes con lo que habíamos mencionado, una cetoacidosis, ¿ya? Un cuadro de cetoacidosis metabólico, estamos hablando, no respiratorio. ¿Qué va a hacer con la concentración de hidrogeniones? ¿Qué tiene que hacer el sistema renal? Secretar, porque tiene mucho. ¿Y qué tiene que pasar con el bicarbonato? Tiene que reabsorber, porque el bicarbonato es el primer amortiguador que regula el pH, entonces la tiene que reabsorber. Y al revés,
tengo una baja cantidad de hidrogeniones y alta concentración de bicarbonato. Por ejemplo, un paciente que ha vomitado demasiado, y se acuerdan que aquí el pH es ácido, si yo vomito vómitos explosivos, yo pierdo demasiado hidrogeniones del compartimento gástrico, lo que hace que sistémicamente se afecte y baja la concentración de hidrogeniones, ¿no? Entonces, esta es una alcalosis de tipo metabólico. Entonces, ¿qué tiene que pasar con la concentración de hidrogeniones? El sistema renal, ¿qué tiene que hacer? Reabsorber. Lo que se puede y lo que haya la tiene que reabsorber. ¿Y qué tiene que pasar con el bicarbonato? Secretarlo, porque está demasiado, ¿verdad? Y así sucesivamente, nosotros podemos ver de cada una de ellas en cualquier proceso patológico. Esto se llama compensación renal. Hay compensación respiratoria cuando hay un aumento de la ventilación y hay una compensación renal cuando o bien absorbe o bien la excreta o secreta. ¿Ya? Ya. Ahora, este cuadrito nos indica los cuadros de acidosis y de alcalosis para que se graben en su mente. ¿Ya? Luego vamos a ver ahí los valores normales de una gasometría y en su examen va a venir casos clínicos y ustedes me dicen si es una alcalosis respiratoria o metabólica y además me interpretan. No solo basta decir es una acidosis, me tienen que decir si es respiratoria o metabólica, además me tienen que indicar su compensación renal o respiratoria. Entonces, decimos que es una acidosis respiratoria cuando la concentración de pH está baja. Pues fíjense aquí, fíjense, baja. ¿Y cómo está el pH, la concentración de hidrogeniones? Alta. ¿Cómo está la concentración parcial de CO2? Alto. ¿Cómo está la concentración de bicarbonato? Alto. Grábense esto. Esto es para su examen. Si no me saben esto, nunca van a poder interpretar una gasometría. Grábense esto. En una acidosis respiratoria, otra vez, ¿el pH cómo está? Menor a 7.4. Menor a 7.4. La concentración parcial o la concentración de hidrogeniones, ¿cuánto está? Alto. La concentración parcial de CO2 está alto. La concentración parcial de bicarbonato está Alta. Este es bicarbonato por si acaso. No, normal. Esto está alto porque tiene que compensar, está compensando. ¿Recuerdan la compensación? ¿Recuerdan la compensación? Pues se tiene que empezar a sintetizar más. ¿Recuerdan el principio isohídrico? Si hay menor concentración o hay una alta concentración de hidrogeniones, ¿cómo tiene que ser el bicarbonato? Alto. Pues aquí estamos viendo entonces ese proceso. Entonces se tiene que empezar, estás compensando aquí renalmente. Así, alcalosis respiratoria, ¿cómo está el pH? Alto, mayor a 7.4. ¿Cómo está la concentración de hidrogeniones? Bajo, porque la requiere. ¿Cómo está la concentración parcial de CO2? Bajo. ¿Cómo está el bicarbonato? Bajo. Metabólica ahora, vamos a hablar metabólica. La concentración parcial de pH, ¿cuánto está? Bajo, estamos hablando de una acidosis. Todo lo que es una acidosis, pues está bajo. La concentración de hidrogeniones, ¿cómo está? Alto. ¿Cómo está el CO2? Bajo. ¿Cómo está el bicarbonato? Bajo. Si hubiera estado alto esta, no hubiera acidosis, ¿verdad? Eso es lógico, tienen que pensar. Si hay una acidosis, quiere decir que se ha vencido la compensación, pues, ¿verdad? Entonces, si hubiera compensado bien, nunca hubiéramos llegado a una acidosis. Por tanto, por eso es que aquí vemos la concentración de bicarbonato está baja en una acidosis, porque ha logrado pasar a la barrera de protección que tiene del primer plasmático y por eso ha llegado a una acidosis. Vámonos con esto es con una alcalosis metabólica. pH, ¿cómo está? Alto. ¿Cómo está la concentración de hidrogeniones? ¿Cómo está la concentración parcial de CO2? Alta. ¿Y cómo es el bicarbonato? Alto. ¿Verdad? Entonces, nada más, grábense esto, ni siquiera tienen que grabarse, ustedes tienen que pensar lógicamente, esto es por lógica, ¿verdad? Entonces, si ustedes comprenden bien todos los conceptos que hemos hablado, rápidamente van a poder deducir. La fisiología es simple deducción, no tienen que aprenderse demasiado. Los valores sí hay que aprenderse de memoria, pero lo demás es simple lógica. Y aquí, para que ustedes piensen y analicen para la interpretación. Si yo me encuentro
un pH menor a 7,4, estoy hablando de una Acidosis. acidosis. Si yo me encuentro un pH más allá de 7,4, estoy hablando de una Alcalosis. Muy bien. Lo primero importante en una gasometría se tiene que fijar la concentración de pH, ¿no? Una vez que han determinado si es una acidosis o alcalosis, ahora sí me tienen que ir a determinar si es una metabólica o respiratoria y qué cosa toman en cuenta. Si es una acidosis, tienen que ir a fijarse la concentración de bicarbonato y la concentración de CO2. En una gasometría siempre les van a llegar estos valores. Entonces ustedes simplemente aprenden los valores y con eso pueden llegar a decir si está alto o bajo cada una de ellas. Si está aquí menor, si está bajo la concentración de bicarbonato, es de tipo metabólico. Estoy hablando de bicarbonato. Bicarbonato es metabólico. Si está alta la concentración parcial de CO2, respiratorio. Acidosis respiratoria. ¿Verdad? Facilito, ¿verdad? Entonces con ustedes van a determinar si es una acidosis metabólica o bien respiratoria. Vamos al otro lado. Era una alcalosis. Los mismos valores, pero aquí al revés. Si está alta concentración de bicarbonato, es de tipo metabólico. Si está baja la concentración parcial de CO2, es de tipo respiratorio. ¿Ya? Es simple lógica. No tienen que aprender esto de memoria, simple razonar un poquito y luego llegan a deducir si es metabólico o respiratorio. Pero obviamente los valores sí hay que saberlos, ¿verdad? Porque con eso van a poder determinar si está bajo o alto. Ahora, ¿cuál es la compensación en cada una de ellas? Lo que ustedes me tienen que avisar, ¿no? Porque en cada una de ellas recuerden que hay compensaciones, o bien respiratorios o bien renales. En este paciente que teníamos una acidosis metabólica, ¿qué tipo de compensación va a tener? Respiratoria, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Qué tiene que aumentar? La ventilación. El paciente seguramente estará con una respiración alterada, taquipneica, dependiendo de diferente patología. Por ejemplo, habíamos dicho una cetosis diabética, respiración de Kussmaul, ¿no? Entonces, el paciente que está haciendo está intentando eliminar el CO2 excedente y con esto normalizar el pH. En un paciente con una acidosis respiratoria, donde están mal los pulmones, ¿qué compensación va a tener? Renal. Aquí, ¿qué tipo de células entonces actuarán para compensar? De tipo acidosis. De tipo A, el de tipo A. ¿Qué tienen que hacer, por tanto, con el bicarbonato? La compensación renal. En una acidosis, ¿qué tienen que hacer con el bicarbonato? Reabsorberla, porque necesitamos el bicarbonato. Como hay poca cantidad de bicarbonato, por eso se ha producido una acidosis. Y la tiene que reabsorber y de este modo va a intentar compensarse el pH. Vámonos al otro lado. Tengo un cuadro de una alcalosis metabólica. ¿Cuál sería su compensación? Respiratorio. En una alcalosis respiratoria, ¿cuál compensación será? Renal. ¿Verdad? Entonces eso ya es algo lógico, ¿verdad? Entonces, por si acaso, este algoritmo ustedes muy bien dominado para que puedan interpretar su gasometría. Y aquí tenemos los valores normales de una gasometría, ya, también de memoria. Esto sí hay que aprenderse de memoria. Un pH de 735 a 745. Menor de 735 es una acidosis. Mayor a 745 es una alcalosis. Vámonos a la concentración parcial de CO2. La presión parcial de CO2 normal es de 35 a 45 milímetros de mercurio. Ese es su valor. ¿Ya? De 35 a 45 milímetros de mercurio. Cuando hay baja cantidad, menor a 35 milímetros de mercurio, estoy hablando de un cuadro de una hipocapnia, se llama. Y cuando hay una cantidad mayor a 45 milímetros de mercurio, estoy hablando de una hipercapnia. La alta concentración, una hipercapnia, me va a llevar a una acidosis o alcalosis. Acidosis. A mayor concentración de CO2 es igual a mayor concentración de hidrogeniones. Es una acidosis. Y una hipocapnia me va a llevar a una alcalosis. Pero cuando yo tomo en cuenta el CO2, estoy hablando de tipo respiratorio. Ahora vamos al bicarbonato. El bicarbonato es para lo metabólico. De 22 a 26 miliequivalentes por litro es la concentración normal de bicarbonato. Eso es lo normal.
Cuando yo tengo una baja cantidad, es decir, menor a 22 de bicarbonato, estoy hablando de un cuadro de acidosis. Pero si yo tengo una alta concentración de bicarbonato, estoy hablando de una alcalosis. Muy bien. Este balance, que es el exceso de base, tiene en cuenta de menos 3 a más 3. Esto es para calcular el anión gap. El anión gap mide los otros iones que no son medidos. Porque aquí, ¿qué ion estoy midiendo? El bicarbonato estoy midiendo y el CO2 como gas. Este es un ion. Ahora, para tomar en cuenta los otros iones, el sodio y el potasio, por ejemplo, yo tomo en cuenta el anión gap, ¿ya? Entonces, para ustedes interpretar una gasometría, también tienen que verificar el anión gap. La presión parcial de oxígeno normal es de 80 hasta 100 milímetros de mercurio. Si yo tengo una baja cantidad de oxígeno, es decir, menor a 80, es un cuadro de una acidosis. Y si yo tengo exceso de oxígeno, ¿qué será? Alcalosis. Este es el anión gap. El anión gap será igual a sodio más potasio menos el cloruro más el bicarbonato. ¿Ya? Esto ya es para los cuadros patológicos. La base de ustedes de fisiología es entender esto y cómo se da. En fisiopatología ustedes van a poder llegar a todas las diferentes patologías y las van a poder interpretar llegando a un diagnóstico. Pero ya desde ahora tienen que adecuarse a lo que se les va a venir, ¿ya? El valor normal del anión gap varía de 19 más menos 4, es decir, puede ser hasta 23 o puede ser hasta 15. Ese es. ¿Qué cosa hago? Solo reemplazo los valores. Por ejemplo, un valor de sodio, ¿cuánto es normal? 135 a 155. ¿Cómo puedo poner 142? ¿De potasio cuánto es? De 3,5 a 5,5. Entonces, yo simplemente reemplazo los valores incluidos de cloruro y de bicarbonato y me tiene que salir este valor. Tiene que ser de 19 a 23, o perdón, de 15 hasta 23. Si me sale en ese rango, quiere decir que el anión gap está normal. Pero si me sale un anión gap bajo o alto, ya es patológico y tengo que verificar si es una acidosis con anión gap elevado o con anión gap bajo, ¿ya? ¿En qué caso se usa el anión gap? Para los cuadros de acidosis metabólica, muy importante, ¿ya? Para los otros cuadros casi no mucho. Para los casos diabéticos descompensados siempre tengo que utilizar los electrolitos. Porque recuerden, cuando hay una alta concentración, por ejemplo, metabólico, siempre se alteran el sodio y el potasio, sobre todo el sodio, porque un paciente con una descompensación hemodinámica por una hiperglicemia, por ejemplo, va a estar deshidratado, la osmolaridad está muy alta. Por eso yo mido el sodio y el potasio, porque esto regula la concentración, sobre todo el sodio, para ver la osmolaridad, ¿verdad? Entonces, por eso se utiliza para cuadros de acidosis metabólica. Y aquí yo tengo las causas de acidosis metabólica con un anión gap normal, ¿ya? Y con un anión gap elevado, ¿ya? Recordar, por ejemplo, cuando hay mayor producción de ácidos endógenos, por ejemplo, como es el caso de una situación diabética, acidosis láctica, un radiomiólisis, ¿no? Daños musculares, cualquiera sea, aquí hay generación excesiva de hidrogeniones, lo que permite que estos ácidos endógenos se eleven y me lleven a una acidosis de tipo metabólica. Ahora, cuando es exógeno, por ejemplo, un paciente que se ha tomado demasiado alcohol, por ejemplo, me va a llevar a una acidosis de tipo alcohólica. ¿Cuál ha sido la fuente? Externamente. Entonces, y así podemos hablar de cada una de ellas, ¿ya? O pacientes con un fallo renal. Por ejemplo, cuando hay menor excreción de ácidos, ¿ya? En un paciente con injurias renales agudas y crónicas, es decir, con daños renales, donde los discos o las células intercalares no regulan muy bien la concentración, pierden la funcionalidad y por tanto la concentración de hidrogeniones empieza a elevarse porque las células intercalares de tipo A y de tipo B están nulas sus funciones. Entonces me va a llevar a una acidosis de tipo metabólico. Cuando yo tengo un anión gap normal, por ejemplo, hay una pérdida de bicarbonato, ¿ya? Pérdida de bicarbonato. Cuando hay una pérdida de bicarbonato, puede ser el caso de digestivo, por ejemplo. Un paciente con una diarrea extensa pierde el bicarbonato, porque hay deposiciones líquidas muy aumentadas y pierde el bicarbonato. O pacientes con un cuadro renal no se absorben el bicarbonato porque las células intercalares de tipo B no están funcionando y pierde bicarbonato.
Entonces, cuando cae el bicarbonato, es una acidosis metabólica porque aumenta la concentración de hidrogeniones y me va a llevar a lo mismo, ¿verdad? Entonces, estoy hablando de un cuadro de una acidosis metabólica con un anión GAP normal y esta con un anión GAP elevado. Porque en todos estos hay cambios de osmolaridad, por eso utilizo el sodio. En cambio aquí no va a haber tanto así y por eso el anión GAP va a estar normal. Acidosis o alcalosis metabólica. ¿Cuáles pueden ser? Un cuadro de vómitos, por ejemplo, el paciente ha vomitado demasiado, vómitos explosivos, pierde su concentración de hidrogeniones porque ha perdido demasiado ácido clorhídrico y por tanto me lleva a una alcalosis metabólica. ¿Ya? O pacientes que utilizan demasiados diuréticos, ¿ah? Recuerden que utilizan los diuréticos aquí, actúan en el asa de Henle y por tanto pierden demasiada agua. Y al excretar también están perdiendo hidrogeniones y con eso se le va el bicarbonato y con eso me lleva a una alcalosis metabólica. ¿Ya? Entonces así podemos mencionar una por una. Acidosis respiratoria. Hemos dicho cualquier daño en los pulmones, ¿verdad? Cualquier daño. Podemos hablar, por ejemplo, de presión de los centros respiratorios, por ejemplo, accidentes cerebrovasculares que deprimen el centro respiratorio, el paciente hace una hipoventilación, el paciente, incluso puede hacer una apnea, lo que aumenta la concentración parcial de CO2 en el cuerpo y me va a llevar a una acidosis respiratoria. O enfermedades neuromusculares, donde hay una parálisis muscular del diafragma y de los músculos accesorios y el paciente no va a poder exhalar y se acumula el CO2 otra vez. O pacientes con una obstrucción de la vía aérea superior, por ejemplo, una laringotraqueobronquitis, parálisis de cuerpos vocales, o obstrucciones de la vía aérea inferior también, como es el caso de una neumonía o cualquier otra causa infecciosa que obstruya los alveolos o los bronquios y de las bases de los lóbulos. Entonces me lleva a una acidosis de tipo respiratorio. ¿Por qué? Porque aquí se está acumulando la alta concentración de CO2. Eso es lo que hace. Alcalosis respiratoria, una hiperventilación en exceso. Hay muchas causas. Estímulo, por ejemplo, del sistema respiratorio, por ejemplo, puede ser una ansiedad, lo que habíamos mencionado, ¿verdad? Entonces, este es un caso no patológico, pero este cuadro emocional me puede llevar a una alcalosis respiratoria al perder demasiado CO2 también. Cuando yo tengo alteraciones en los receptores pulmonares, como es el caso de una neumonía, o quimioreceptores, como es el caso de una anemia, me pueden llevar a una alcalosis respiratoria lo mismo. Entonces, les voy a dar los casos clínicos y ustedes me determinan según caso clínico si es una alcalosis respiratoria, si es una acidosis respiratoria, si es una alcalosis metabólica o una acidosis metabólica y me dirán también su compensación. ¿Ya? Esa va a ser la práctica para sus clases, en sus exámenes.